vamos a cumplir. Estas propuestas fueron presentadas. Este sujeto está acusado de robar un vehículo que minutos el presidente del Estado, Evo Morales. Y otro de los municipios afectados por la vía está intransitable. Los delincuentes estaban armados. Depois você queria ser o grande herói das estradas, tudo que você queria ser. ¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa No Somos Cifras por la señal de televisión universitaria y también estamos en nuestro canal en YouTube y por supuesto nuestra página en el Facebook. En esta oportunidad Gunnar Zapata no va a poder estar con nosotros porque está participando de un evento de comunicación en Lima, Perú. En esta oportunidad el programa No Somos Cifras quiere rendir un homenaje a un gran profesor, un gran maestro, un gran comunicador, un gran evangelizador que formó parte de la familia de los Oblatos de María Inmaculada, el padre Gregorio Iriarte, que ha dedicado muchos años de su vida para llevar la palabra de Dios a los obreros y a los mineros de Bolivia. Queremos comenzar este homenaje con este pequeño video que nos muestra la llegada a Bolivia. Caramba, los mejores amigos míos me los han matado, ¿no? A Marcelo Quiroga, a Mauricio Lefebvre, a Espinal, ¿no? A Federico Escobar, ¿no? Llegué al año 64. De una radio que era, pues en contra del comunismo, pasó a ser una radio de los obreros, tal, así que después ya pasó así como una radio nuestra, digamos, de la gente, ¿no? Es decir, uno tiene que estar al lado de los que sufren, al lado de los perseguidos, defender la vida aún de esa persona que dice que es comunista, ¿no? Y si Gregorio Iriarte era tan perseguido o su vida corría peligro, ¿por qué no se iba de Bolivia? ¿De Bolivia? Muchos se fueron, muchos. Otros se escondían en las embajadas, en la nunciatura. Me parecía que teníamos que ser consecuentes con la gente. El padre Gregorio Iriarte se ha constituido como un referente en la dirección de medios de comunicación social. Hablamos su rol como director de Radio Pío XII, del ameno siglo XX del distrito de Catavi en Potosí, desde donde ha luchado incansablemente por la defensa de los derechos humanos de los mineros, cuando existían gobiernos de facto. Queremos seguir escuchando algunos testimonios que nos van narrando la vida del padre Gregorio Iriarte. Yo le he conocido cuando él llegó del Uruguay, porque él trabajó unos años en Uruguay antes de venir a Bolivia. Como él viene de España y Uruguay y Argentina dependían, la misión de Uruguay y Argentina dependían de la provincia de España. Y entonces seguramente que lo mandaron a Uruguay. Trabajó un tiempo ahí y después vino a Bolivia, 1964. Yo puedo decir que le conocí desde los primeros momentos de su presencia en Cochabamba, en Bolivia, hasta los últimos momentos de su vida, porque yo he estado con él el día anterior de su muerte. Justamente yo me iba a la clínica a las 4 de la tarde a verlo. Y cuando iba a salir de la casa,
vino el médico, nuestro hermano Edgar, diciéndome que ya había fallecido. Cuando el padre Gregorio Iriarte llega el 64 a las minas del siglo XX, Catavi, el norte de Potosí, él realiza una importante labor porque hace que la radio Pío XII cambie, dé un giro de 180 grados en su programación y en sus contenidos. La radio Pío XII inicialmente había sido instalado para evangelizar a los comunistas que no creían en Dios. Sin embargo, cuando Padre Gregorio llega al siglo XX, se conmueve con la realidad de pobreza, de miseria del lugar y con el valor de lucha revolucionaria de los trabajadores mineros, con la tremenda situación de violación de los derechos humanos, de salarios miserables, de pobreza de los campesinos y de los mineros. Esta realidad hace que el Padre Gregorio promueva un cambio y un giro de 180 grados a la radio Pío XII. Y desde entonces hasta ahora, la radio Pío XII camina con el pueblo, trabaja para la gente, realiza sus actividades con y desde la gente. No en vano el eslogan de hoy, la radio que se hace pueblo. Entonces, este es un gran aporte del Padre Gregorio a la comunicación popular, a la comunicación alternativa. Él no empezó a teorizar a la comunicación, él hizo comunicación alternativa desde la práctica. El Padre Gregorio Iriarte vive precisamente el año 1967, la masacre de San Juan, protagonizado por el ejército y en la presidencia del general René Barrientos Ortuño. El Padre Gregorio tuvo que recoger muertos entre mujeres mineras, niños mineros, y que yo diría que ese hecho de la masacre de San Juan marcaría la diferencia del trabajo de Radio Pío XII. El padre Gregorio Iriarte ha escrito más de 30 libros. Sus publicaciones son fundamentales para entender desde un punto de vista cognitivo y reflexivo a la comunicación. Desde la pedagogía ha aportado sin lugar a dudas a comprender de una mejor manera una educación constructivista. El juego en el aprendizaje para los niños, sin lugar a dudas, ha brindado grandes reflexiones para poder entender y analizar de manera crítica los mensajes emitidos por los medios de difusión. Son muchos valores, muchas enseñanzas que nos deja el padre Gregorio Iriarte y queremos seguir escuchando los testimonios a continuación. En el campo de la comunicación, sin duda, su aporte ha sido enorme. Eso está reflejado, por ejemplo, en el libro que se llama Radio Pío XII, una mina de coraje, donde aparecen estas experiencias a las que me estoy refiriendo y que marcarían una línea distinta en el trabajo de hacer radio, en este caso radio educativa, radio popular. Y que, por cierto, a nivel latinoamericano también está el aporte de las radios mineras que, sin saber que estaban haciendo comunicación dialógica, comunicación participativa, ya habían aportado con su experiencia una nueva forma de hacer comunicación radiofónica. El segundo momento que me gustaría resaltar en la vida del padre Gregorio es cuando tuve la oportunidad de conocerlo. En 1984 se organizó en Huanuni una charla sobre la realidad nacional, sobre la realidad boliviana. Esquemas para interpretar la realidad boliviana, así titulaba la charla, y se anunciaba la llegada del sacerdote oblato Gregorio Iriarte.
¿no?, a través de la Radio Nacional de Huanuni, que por entonces estaba recién reiniciando sus trabajos, porque recordemos que acabamos de recuperar la democracia en Bolivia, ¿no?, el 82 más o menos, octubre del 82, el 10 de octubre justamente. Y 2 años después el padre Gregorio llegaba a Huanuni para dar esta charla. Asistimos muchos jóvenes, ¿no?, entusiastas. Cuando lo escuché sentí que muchas cosas tenían que cambiar en mí, porque fue una charla que a muchos de nosotros nos cambió la vida. Conocimos la realidad, nos enteramos de una realidad cruda, económica, política, de discriminación de unos contra otros. Y esa charla prácticamente me marcó, porque a partir de entonces me convertí en un seguidor más del padre Gregorio. Gregorio Iriarte llega seguramente con muchos proyectos, con muchas fuerzas, con mucha energía para implementar una diversidad de proyectos en el país. Sin embargo, la situación política, social, económica lo mueven a entender de que hay otros mundos diferentes al que él había conocido antes. Gregorio Iriarte así empieza a poner sobre la mesa más bien lo que son sus afectaciones, lo que son sus influencias de parte de personajes importantes de la época o anteriores como Paulo Freire. Él mismo afirmó. Y es por eso que el sistema o el modelo que plantea Gregorio Iriarte a lo largo de su trabajo mismo, de su cotidianidad, de su aplicación, es importantísimo en función a que él empieza a hablar de la autoestima. Un elemento que muchas veces se lo conceptualiza, se lo define con términos y con coherencias muy académicas, diríamos. Sin embargo, él entiende a la autoestima como ese elemento que para él va a significar el ustedes son, el ustedes saben, el ustedes deben tomar conciencia de sus propios derechos para luchar contra lo que se viene al frente. El padre Gregorio Iriarte, un educador por naturaleza, ha escrito más de 30 libros. Él ha sido pionero en hacer una crítica al neoliberalismo y a la globalización. Si hablamos en la comunicación, nos ha enseñado a analizar de manera crítica los mensajes emitidos por los medios de difusión. Ha contribuido significativamente al proceso constructivista en la pedagogía. ¿Cómo los niños pueden aprender jugando? Un proceso libre, autónomo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos ha enseñado valores, el tema de la autoestima, valores morales en la familia. Sin lugar a dudas, son varios los mensajes, las enseñanzas que nos deja el padre Gregorio Iriarte, y queremos seguir escuchando los testimonios. A continuación. Análisis crítico de la realidad. Ese año, el 84, el padre Gregorio nos entregaba su primera edición, un libro delgado, café, con no más de 20 o 30 páginas. Hoy tenemos esta edición de más de 800 páginas, en su edición además 17, es un bestseller en Bolivia. Esa obra, desde entonces nunca dejé de utilizarla, porque año que pasaba, padre Gregorio actualizaba los datos. Era una obra con los primeros datos de índice de pobreza en Bolivia, de mortalidad, de desocupación, de las injusticias económicas que se presentaban en el país. El padre en ese libro denunciaba cómo la riqueza se distribuía en Bolivia, cómo esa torta exquisita se distribuían los ricos con la parte más grande y para los pobres la parte más pequeña. Por tanto, ese libro realmente nos marcó a muchos de nosotros en nuestra vida futura,
porque empezamos a entender nuestro contexto a partir de los datos y a partir de esas luces que por entonces el padre Gregorio nos había dejado. Si decía 7 en punto, estaba 7 en punto. Eso es lo que más a mí me ha impactado. A las clases llegaba en punto, terminaba sus clases y decía: aquellas personas que quieren conocer algo más, estoy a su disposición. Y salía y nos acercábamos y seguro que tenía más cosas que hacer y que decir. Entonces, pero sí nos atendía y entonces volvía a su casa y directo a escribir. Entonces, por lo que más o menos nosotros hemos podido ver durante la época en que he sido su estudiante, que ha sido lo que más puedo hablar en el tema educativo, era una persona muy, muy ordenada. Entonces, ¿cómo enseñaba? Enseñaba los valores, enseñaba todo el proceso de la comunicación, el análisis que uno tiene que hacer de la comunicación al ver la televisión, al escuchar la radio o al leer el periódico, que no era simplemente aquello que deberíamos escuchar u oír, sino teníamos que ir mucho más allá de ese análisis. Nos decía: tú tienes que entender a partir de tu realidad, tú tienes que entender a partir de tu entorno, de qué es lo que te pasa dentro de tu sociedad, qué es lo que pasa primero a ti y qué es lo que pasa al resto de los demás dentro de una sociedad. Tú entiendes a partir de ello la comunicación, la noticia, la información, entonces vas a poder dar un granito de arena a tu sociedad, a tu profesión y en particular a tu país. Él ponía como ejemplo: cuando una persona está cubriendo una nota de televisión, tiene que pensar fundamentalmente en que aquella persona que está saliendo en cámaras puede ser tu hermana, puede ser tu amigo, puede ser tu vecino, puede ser tu papá o tu mamá. Por tanto, hay que respetarla. No se puede sacar imágenes de aquellas personas que están completamente destrozadas o muertas, porque esa sociedad no solo se va enfermando, sino se va hundiendo en la morbosidad. Entonces, todos esos elementos se iban fortaleciendo en la medida que nos iba explicando cómo deberíamos tener el respeto como profesionales en el futuro a una sociedad y en particular a la persona, al ser humano. Ese es el punto más importante que yo puedo rescatar, por ejemplo, del padre Gregorio Iriarte como educador y como educando. Y todos sabemos que nos queda más aquello que vemos que aquello que escuchamos, ¿no es cierto? Entonces el padre Gregorio era un excelente educador porque lo hacía con su propia vida. Y no en vano, en una de sus últimas obras, él nos deja las siguientes palabras cuando dice: no educas cuando impones tus convicciones, sino cuando suscitas convicciones en los demás. No educas cuando impones conductas, sino cuando propones valores que motiven esas conductas. Claramente en estas palabras él nos dice que el educador no es el que más sabe, no es la gran autoridad, sino es un facilitador, es el que te muestra todos los caminos y es el que te invita a que tú seas capaz de elegir el camino que más te conviene en base a tus convicciones. El padre Gregorio Iriarte fue un permanente defensor de los derechos humanos y la democracia en nuestro país. Junto a los sacerdotes Julio Tumiri y Luis Espinal, fundó la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, redactando sus estatutos el año 1976. Desde ese año se encargaron de defender los derechos humanos de muchas familias de los mineros, quienes eran perseguidos por los gobiernos dictatoriales. Por esos motivos, él fue expulsado de nuestro país por un gobierno dictatorial. Pero queremos seguir conociendo más sobre esta época. ¿Qué nos pueden contar aquellos personajes que han tenido la oportunidad de conocerlo y conversar con él? Estoy insistiendo en que Gregorio no ha sido un sacerdote de parroquia, un sacerdote que se conforma con celebrar una misa. Gregorio ha estado
en momentos difíciles en el que el país ha sufrido una serie de efectos y de consecuencias. Gregorio ha estado recogiendo muertos, Gregorio ha estado salvando la vida de Federico Escobar en un jeep llevándole a la frontera con Chile, Gregorio ha estado en las huelgas de hambre, es decir, un sacerdote distinto, un sacerdote que no se conforma solamente con evangelizar desde la misa o desde la parroquia. Gregorio ha estado en la guerra del agua, Gregorio ha estado en las luchas difíciles que han tenido los obreros, los mineros, los campesinos, y creo que eso marca la diferencia. Un sacerdote más allá de la iglesia, más allá del templo. Un sacerdote que se hace presente en los momentos difíciles, orientando y guiando para que los distintos sectores asuman la decisión de reivindicar sus derechos y de defender sus fuentes laborales, cosa que no se ve todos los días. Los sacerdotes normalmente se conforman con hacer un trabajo pastoral desde la misa y desde la parroquia y punto. Pero nunca dejó de ser un luchador de los derechos humanos y un defensor de los derechos humanos, incluso en plena democracia, ¿no? Por, digamos, varias oportunidades el padre Gregorio ha denunciado la violación de los derechos humanos en plena democracia, ¿sí? A partir de ejemplos concretos de la realidad. Recordemos que él fue el fundador de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y además impulsor de las comunidades eclesiales de base, una instancia eclesial, pero no solo para orar y rezar, sino una instancia de bases, de sectores sociales para luchar y defender los derechos humanos. Él fue quien inspiró e impulsó la creación de las comunidades eclesiales de base, que eran grupos de personas en los barrios, las poblaciones pobres, urbanas, suburbanas, encargadas de promover espacios de defensa de los derechos humanos. Entonces, creo que es una muestra de su lucha, de su compromiso, de su convicción por los derechos humanos, ¿no? Por supuesto que en época de dictadura denunció, luchó, arriesgó su vida por los demás, ¿no? Pero convencido de que eso no es suficiente, continuó con su lucha en plena democracia, cuando todos estuvimos convencidos que en democracia los derechos humanos estaban garantizados. Y él fue uno de los que dijo mentira, porque en democracia los derechos humanos se violan a partir de otras dimensiones, desde lo económico, desde la discriminación, desde otros espacios sociales donde se indigna a la persona, ¿sí? Insistió en sus obras de la necesidad de constituir una sociedad justa, igualitaria, a partir de lo económico, de la vivencia personal y de la distribución justa de los recursos económicos, pero también naturales, siempre respetando los derechos del otro. A veces conocer la verdad no implica el poder vivir esa verdad, verdad entre comillas, obviamente. Gregorio Iriarte era la persona que lleva esa verdad a la vivencia. Es decir, no es un conocimiento teórico. Él empieza a hablar de derechos en cuanto esos derechos han sido vulnerados y estaban siendo vulnerados por los gobiernos de turno, por los poderes de turno. Entonces, Gregorio Iriarte empieza a hablar de autoestima, empieza a hablar de educación transformadora a raíz de su influencia enriquecedora de Paulo Freire. Pero lo más importante es de que él visualiza una meta importante, la transformación. Es decir, se están violando derechos, pues hay que cambiar esa situación. Entonces, definitivamente, a eso no solamente se articula con su rol de defensor de derechos humanos, sino se articula con su rol en cuanto al papel de la radio.
En cuanto al papel de la radio, empieza con una frase totalmente compleja, sustancial, pero fundamental. Denunciar lo que no está bien. Ahí empezamos a entender cómo la fórmula, que para muchos es teoría y doctrina, donde se dice que el Estado es el vulnerador de derechos humanos, el poderoso es el vulnerador de los derechos humanos, realmente se ve en Gregorio Iriarte. Un Gregorio Iriarte que no tiene miedo de entrevistarse con el presidente de la República, en ese entonces, el general Barrientos, y decirle, sí, fui yo el que ayudó a Federico Escobar a salir del país. Seguramente con miedo, seguramente con un estómago totalmente apretujado, pero con la conciencia de estar obrando con justicia y con verdad. Entonces, esa alfabetización, esa educación, ese proceso iniciado por él, acompañado de un grupo de personas con esa misma filosofía, con esos mismos principios, hacen que su rol de defensor del pueblo sea consecuente. Empieza a vivir periodos tremendos, dictaduras tremendas. Hablamos de las dictaduras del 60, luego pasamos a la dictadura del 70 con el coronel, en aquella época coronel Hugo Banzer Suárez, luego también vive la década del 80 con la dictadura de García Meza, en fin. Yo creo que esa vida es producto de un compromiso de vida de un ser humano con los derechos humanos, con la democracia, con el respeto al prójimo. Es decir, una lógica que de repente él la tenía muy bien afianzada a partir de su formación teológica, trasladada a una vivencia propia en un país y una región específica, que era Bolivia. Gregorio Iriarte es el articulador, es el defensor de derechos humanos, que luego va a venir a fundar instituciones importantísimas como la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia. Va a constituirse en un defensor individual, colectivo, en fin, en uno y otro lugar, haciendo que se respeten esos derechos, haciendo que esos valores y esa autoestima del ser humano, emprendida por él ya desde el año 1964 en Bolivia, pues sean una realidad de transformación consciente a partir del ejercicio de los derechos humanos. El padre Gregorio Iriarte vino a Bolivia con un objetivo: llevar la palabra de Dios a los mineros y a los obreros. Parte de la familia de los Oblatos de María Inmaculada. Ahora queremos escuchar a una persona que también es parte de esta familia y nos ayuda a comprender un poco más la misión que tenía el padre Gregorio Iriarte. Y llega en 68, no hay que olvidar eso, 68, en una reunión en Medellín, Colombia, de todos los obispos de América Latina para aplicar el concilio a la realidad latinoamericana. Entonces él también, a través de este documento, a través de meditar, analizar, empezó a cambiar su visión, ¿no?, sobre la realidad y el mensaje del Evangelio, el contenido de la evangelización. Ya no se podía hablar, digamos, que estamos hechos no para el otro mundo y que hay que aguantar, ¿no? Hay que aguantar, qué sé yo, así Dios ha querido, ¿no? Toda esta teología que es una teología más bien de pasividad frente a lo que pasa. Y cambiar eso a una teología que dice más bien tienes que estar metido adentro para cambiarla y no aceptar, ¿no? Que el Evangelio es un mensaje de cambio, no un mensaje de aguante, ¿no? Y que Jesús vino a liberarnos de todo lo que nos impide ser más humano, y que Jesús vino a hacernos más bien más humanos. Entonces, también él ha sufrido este proceso de cambio, ¿no?, en su visión, no así nomás, no llega a Uruguay como El Salvador, como todos nosotros tenemos que pasar a través de poner nuevos lentes para ver las cosas de otra forma, de otra manera.
Entonces, su mensaje, el contenido, su mensaje de evangelización era en esta línea. De esta manera llegamos a la parte final de una emisión más de su programa No Somos Cifras. Hemos querido hacer este homenaje al padre Gregorio Iriarte por ser un gran maestro, un gran comunicador y un gran evangelizador. Queremos agradecer como siempre a la carrera de Comunicación Social y a la Unidad de Producción Audiovisual, a Castel Vargas y a José Ávila, quienes hacen posible que estemos cada fin de semana también en la página del Facebook y en nuestro canal de YouTube. El reencuentro será el próximo fin de semana con una nueva temática y les invitamos siempre a que ustedes puedan participar y darnos sus sugerencias. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Permiso. Vamos a cumplir. Estas propuestas fueron presentadas. Este sujeto está acusado de robar un vehículo que minutos el presidente del Estado, Evo Morales, Y otro de los municipios afectados por la vía está intransitable. Los delincuentes estaban armados. Depois você queria ser o grande herói das estradas, tudo que você queria ser.